Pensé que ya lo había visto todo en este mundo, pero nada me preparó para el sonido que escuché ese día, el llanto de un bebé que venía de dentro de un pozo. Mi nombre es Juan Ferrer. Tengo 57 años, manos curtidas por la tierra y un corazón pesado de nostalgia. Vivo solo en un pequeño rancho cerca de San Juan del Río, Querétaro, donde el semidesierto se mezcla con pastizales y el silencio es tan grande que a veces duele escucharlo. Hay días en que el silencio pesa más que cualquier costal de maíz. Me despierto antes de que salga el sol, preparo café de olla en la vieja cafetera y salgo al patio viendo la neblina subir de la tierra. El gallo canta, las gallinas escarban, y yo me quedo ahí, mirando el horizonte, esperando que empiece el día. Pero ya no espero nada de la vida, no desde que perdí a Clarisa. Fueron 12 años de matrimonio, 12 años intentando tener hijos. Un médico tras otro, una promesa tras otra, y el destino siempre diciendo que no. Ella sufría en silencio. Yo fingía que no me dolía, pero sí dolía. Dolía verla mirando a los niños en la plaza del pueblo. Dolía ver la habitación vacía que pintamos de azul, creyendo que se convertiría en una cuna. Clarisa murió hace 5 años. Fue rápido. Cáncer que ni le dio tiempo de luchar. La enterré debajo del árbol de guayaba que ella misma plantó cuando nos casamos. Y desde entonces el rancho se convirtió en un desierto de gente. Me despierto, trabajo, duermo, me despierto, trabajo, duermo. El tiempo pasa, pero el dolor siempre es del mismo tamaño. Aquel día, el sol rajaba la tierra del rancho. El viento levantaba polvo rojo y el cielo era tan azul que dolía mirarlo. Era junio, la temporada seca. La garganta se me irritaba solo de respirar. Había salido temprano a buscar una vaca que se había escapado la noche anterior. Monté en el caballo y seguí por un camino que hacía años no usaba. Una vereda antigua, olvidada, donde la maleza ya se había apoderado y las ramas de los árboles formaban un túnel verde por encima. No sé qué me hizo seguir por ahí. Podría haber ido por el camino nuevo, más ancho, más fácil. Pero algo me jaló en esa dirección. Tal vez Dios, tal vez el destino. Tal vez solo el cansancio de siempre hacer todo igual. El caballo andaba despacio. Yo iba mirando el monte cerrado, escuchando el ruido de los cascos golpeando la tierra seca, sintiendo el sudor escurrir por la nuca. El calor era de esos que aprietan el pecho. Lejos, un censontle gritó. El viento se detuvo, y fue ahí cuando lo escuché. Un grito, desgarrador, de dolor, de desesperación. Apreté las piernas en el caballo y seguí más rápido. El corazón se me disparó. El caballo relinchó, sintiendo el miedo que yo aún no entendía bien. Pasé por debajo de una rama, casi me caigo, pero seguí adelante. El grito volvió, más cerca ahora, y cuando llegué al claro, lo que vi me heló la sangre en las venas. Una mujer, de rodillas en el suelo, con los brazos extendidos sobre la boca de un pozo viejo, sosteniendo a un bebé envuelto en un paño sucio. El viento agitaba su vestido roto, el rostro cubierto de lágrimas y polvo, el cabello pegado a la frente. Y detrás de ella, un hombre grande, sudoroso, con los ojos rojos de ira, sostenía un palo levantado en el aire. «¡Échalo ya, mujer!», gritaba él. «O te voy a dar una paliza hasta que aprendas». El tiempo se detuvo. Todo mi cuerpo tembló. Bajé del caballo de un salto, tropezando con mis propias botas, y grité con toda la voz que tenía. «¡Suelta eso ahora!». El hombre se volteó asustado, me miró de arriba abajo con rabia y escupió en el suelo. «Esto no es asunto suyo, viejo». Tomé la escopeta que llevaba en la silla. Amartillé, el sonido seco del metal resonó en el aire como un trueno. Apunté directo a su pecho. «Ahora sí lo es». Él dio un paso adelante, pero yo no retrocedí. Sostuve firme el arma, con las manos temblando de rabia y miedo mezclados. «¡Suelte esa arma, viejo loco!», gritó de nuevo, pero la voz ya le fallaba.
Suelte usted ese palo antes de que la tierra lo trague junto con su cobardía, miserable. El silencio se apoderó del claro. El viento dejó de soplar. El bebé lloraba bajito, un llanto débil, cansado, y en ese instante el hombre retrocedió. Soltó el palo en el polvo, maldijo en voz baja y se fue tropezando por la maleza, desapareciendo entre los árboles como un animal cobarde. Corrí hacia ella. Ella se desvaneció en mis brazos, sollozando, temblando entera. El bebé casi se cae. Los sujeté a los dos con fuerza. Él me dijo que lo echara. Logró decir entre sollozos: «No quiero, me va a matar». «Calma, muchacha. Aquí nadie te va a obligar a nada. Nadie te va a hacer daño». Tomé al bebé con cuidado. Era ligero, demasiado pequeño. Temblaba de frío a pesar de todo el calor. Lo envolví mejor en el paño y lo acerqué a mi pecho. Su corazoncito latía rápido, desesperado. En ese instante sentí algo dentro de mí despertar, algo que pensé que había muerto junto con Clarisa. Una voluntad de proteger, de cuidar, de no dejar que el mal ganara. Pensé, ¿y si hubiera tomado el otro camino? ¿Y si me hubiera tardado 5 minutos más? Tal vez hoy estaría cabalgando de regreso a casa sin saber que aquí, justo aquí, una mujer iba a ser obligada a tirar a su propio hijo a un hoyo. Tal vez hoy estaría cavando una tumba en lugar de salvar una vida. La ayudé a subir al caballo. Monté detrás, sosteniendo al bebé con un brazo y las riendas con el otro. Ella apenas podía mantenerse en pie. El cuerpo le temblaba, los ojos vacíos, perdidos. Regresamos despacio por la vereda. El sol ya estaba alto. El calor apretaba, pero yo ya no sentía nada de eso. Solo sentía el peso de esa pequeña vida en mi brazo. Solo escuchaba el llanto bajito que poco a poco se fue convirtiendo en silencio. Cuando llegamos al rancho, la casa estaba como siempre, vieja, empolvada, pero aún tenía olor a café y a recuerdos. La llevé adentro. Preparé leche tibia en un biberón viejo que encontré en el armario. Era de la sobrina que vino de visita hace años. Se lo di al bebé. Mamó despacio, con los ojitos cerrados, como si hubiera estado esperando aquello por días. La mujer se sentó en la silla de la cocina y se quedó mirando al vacío. No dijo nada más. Solo lloraba bajito, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Hice fuego en el fogón de leña. Calenté agua. Preparé arroz, frijoles, huevo frito. Puse todo en un plato y se lo coloqué delante. «Come». Después hablamos. Ella comió despacio. Cada bocado parecía doler, pero comió. El bebé durmió en mi regazo, y por un momento el silencio de la soledad fue roto por un sonido que no escuchaba hacía años, el respiro de quien aún cree en la vida. Yo me quedé ahí, sentado en la mecedora que era de Clarisa, sosteniendo a ese bebé en mis brazos, y por primera vez en 5 años sentí que la casa volvió a tener alma. No sabía qué iba a pasar. No sabía quiénes eran esas personas, pero sabía una cosa. Esa tarde Dios había puesto 2 vidas en mis manos, y yo no las iba a soltar. Ella durmió casi 2 días seguidos. Yo arreglé la habitación que estaba en la parte trasera de la casa, la misma que habíamos pintado de azul, esperando un hijo que nunca llegó. Cambié las sábanas viejas, abrí la ventana para ventilar, espanté las telarañas que se apoderaban de las esquinas. El olor a humedad se fue poco a poco, y entró el olor a tierra mojada que venía del patio. La acosté en la cama con cuidado. Al bebé lo puse en una caja de madera forrada con cobijas suaves, justo al lado. Ella ni se despertó, solo se volteó y siguió durmiendo, con la respiración pesada de quien estaba cansada de correr, de sufrir, de tener miedo. Me quedé en la puerta de la habitación mirándolos a los dos por un tiempo. La luz de la tarde entraba por la ventana y daba en su rostro. Era joven. Debía tener unos 20 y tantos años, no más.
el rostro marcado, demasiado delgado, con manchas moradas en el brazo y en el cuello, marcas de quien recibía golpes desde hacía tiempo. El bebé se movió en sueños y dio un pequeño suspiro. Cerré la puerta despacio y regresé a la cocina. Me senté en la mesa, encendí un cigarro, un vicio que nunca pude dejar, y me quedé ahí fumando y pensando. ¿Qué había hecho? Traje a 2 personas a casa, personas que no conocía. Una mujer huyendo de un hombre violento, un bebé que casi fue tirado a un pozo. ¿Y ahora? ¿Qué iba a pasar? Apagué el cigarro en el plato viejo y me levanté. No valía la pena seguir dándole vueltas. Lo hecho estaba. Salí al patio. El sol ya se ponía detrás de los cerros. El cielo se puso rojo, luego naranja, luego morado. Las chicharras comenzaron a cantar. El olor a tierra caliente mezclado con el viento fresco de la noche me calmó un poco. Fui al corral, di comida a los animales, cerré el portón, regresé a casa. La noche cayó por completo. Hice café, calenté el resto de los frijoles, comí solo en la cocina escuchando el ruido de los grillos afuera. De vez en cuando miraba al pasillo oscuro, esperando oír algún sonido que viniera de la habitación, pero nada, solo silencio. Dormí poco esa noche. Me quedé pensando en el hombre que había huido. ¿Volvería? ¿Había más gente involucrada? ¿Me había metido en un problema más grande de lo que imaginaba? Pero cada vez que venía el miedo, recordaba la mirada de aquella mujer, desesperada, perdida, igual a la mirada de Clarisa cuando el médico dijo que ya no había nada que hacer. Y entonces el miedo pasaba y quedaba solo la certeza de que había hecho lo correcto. Al segundo día, ella despertó. Yo estaba en la cocina haciendo café cuando escuché el llanto del bebé. Me levanté rápido y fui a la habitación. Ella estaba sentada en la cama, sosteniendo al niño en brazos, meciéndolo despacio y tarareando bajito una canción que no conocía. Toqué la puerta suavemente. Ella levantó la mirada. Los ojos aún estaban hinchados, pero ya no tenían ese miedo de animal acorralado. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió ella, la voz fina, casi un susurro. «Hay café listo, y voy a hacer unos pan tostados. ¿Tienes hambre?» Ella asintió con la cabeza. «Puedes venir a la cocina cuando quieras, sin prisa». Regresé y preparé todo. Pan tostado en el comal, mantequilla, mermelada de guayaba que la vecina me había dado el mes pasado, café calentito. Puse todo en la mesa y esperé. Ella apareció después de unos minutos con el bebé en brazos. Andaba despacio, como si cada paso doliera. Se sentó en la silla con cuidado y se quedó mirando la comida sin tocarla. «Puedes comer lo que quieras», dije. «Hay más si necesitas». Ella tomó el pan tostado, le dio un pequeño mordisco y comenzó a llorar. No era llanto de dolor, era llanto de alivio, de quien no comía bien hacía tiempo, de quien había olvidado lo que era sentarse en una mesa y ser tratada como persona. No dije nada, solo la dejé llorar. El bebé comenzó a moverse y ella se secó las lágrimas rápido, tomó el biberón que yo había preparado y comenzó a dárselo al niño. Me quedé ahí, tomando café, mirando por la ventana, dándole tiempo para que se calmara. Después de un tiempo ella se aclaró la garganta y dijo: «Gracias». «No hay de qué», respondí. «Sí hay. Usted nos salvó». La miré, los ojos castaños, hundidos, cargados de historia. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Isabela. Pero todos me dicen Vela». «¿Y el bebé?» «Miguel. Tiene 3 meses». 3 meses. Tan pequeño, tan frágil. ¿Y aquel hombre quién era?» Ella bajó la mirada. La mano le tembló sosteniendo el biberón. «Mi padrastro». La palabra cayó como una piedra en la mesa. «Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Él se hizo responsable de mí, pero…» La voz le falló. «Nunca fue un padre de verdad. Él me golpeaba, me insultaba».
Decía que no servía para nada. Cerré los puños debajo de la mesa. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que iba a mejorar, que él iba a tener piedad. Pero empeoró. Dijo que yo era una vergüenza, que tenía que deshacerme del niño antes de que naciera. Intenté huir, pero él me encontró. Me encerró en casa. El día que Miguel nació, ni quiso verlo. Dijo que me deshiciera de él. Ella se detuvo, respiró hondo, continuó. Ayer por la mañana se despertó borracho. Me quitó a Miguel de las manos y dijo que iba a resolver el problema. Yo corrí detrás, supliqué. Él me golpeó, me arrastró hasta aquel pozo viejo y me ordenó que lo echara. Dijo que si yo no lo hacía, él lo haría y me arrojaría a mí también. El silencio pesó. El bebé eructó bajito y ella le limpió la boca con cariño. No lo iba a hacer, dijo mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Me iba a tirar con él antes de permitir que eso pasara, pero entonces usted apareció. Tragué saliva. La garganta se me apretó. Ya no necesitas tener miedo, dije. Mientras estés aquí, nadie les va a poner una mano encima. Yo lo garantizo. Ella me miró por un largo tiempo. Después asintió con la cabeza y volvió a comer. Los días fueron pasando despacio. Bela comenzó a ayudar en casa. Lavaba ropa en el lavadero, barría el suelo, cuidaba la huerta que yo había abandonado hacía tiempo. Miguel crecía rápido, lloraba menos, sonreía cuando veía la luz del sol entrar por la ventana. Pero ella aún tenía miedo. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, se encogía. Cada vez que un coche pasaba por el camino de tierra, corría a la ventana y miraba con el corazón disparado. Yo sabía que aquello no iba a pasar tan fácil. Una tarde, estaba arreglando el cerco del pastizal cuando vi una camioneta vieja subiendo por el camino. Paré lo que estaba haciendo y me quedé mirando. El coche se detuvo frente al portón. Un hombre bajó. No era el padrastro, era otro, más viejo, con sombrero de vaquero y cara de pocos amigos. Caminé hasta la tranquera. «Buenas tardes», dije, sin abrir el portón. «Buenas tardes. Estoy buscando a una muchacha. Pelo oscuro, delgada. Andaba con un bebé. ¿Usted la ha visto por aquí? ¿Por qué la busca? Porque se escapó de casa. La familia está preocupada». «¿Qué familia?». El hombre me miró de arriba abajo, midiendo si valía la pena insistir. «Mire, amigo, no quiero problemas. Solo quiero saber si usted la vio». «No vi a nadie». «¿Está seguro?». «Estoy». Él se quedó parado por unos segundos, masticando algo invisible, pensando. Después escupió en el suelo y regresó al coche. «Si la ve, avise», dijo antes de entrar. «Hay gente buscándola». La camioneta desapareció en el polvo del camino. Regresé a casa con el corazón pesado. Bela estaba en la cocina. Apenas me vio, se dio cuenta. «¿Era él?», preguntó, la voz temblándole. «No, era otro, pero te estaban buscando». Ella se sentó en la silla y comenzó a llorar bajito. «Él no va a rendirse, él nunca se rinde». «Entonces no vamos a esperar a que regrese», dije. «Mañana temprano voy al pueblo. Voy a hablar con la policía. Voy a contar todo y voy a levantar un acta contra él». «No me van a creer». «Sí, van a creer, porque voy contigo y voy a contar lo que vi». Ella me miró con aquellos ojos hundidos, llenos de dolor, pero también de esperanza. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. «Porque es lo correcto. Pero usted ni me conoce». Me senté en la silla del otro lado de la mesa. La miré y dije, «Perdí a la mujer que amaba. Perdí la oportunidad de ser padre. Y pasé 5 años viviendo en el vacío, esperando que la vida terminara. Pero cuando te vi en aquel pozo, sosteniendo a tu hijo, luchando por no rendirte, vi a Clarisa, vi a la mujer que amaba pidiéndome que no dejara a otra persona sufrir lo que ella sufrió. Me aclaré la garganta. Continué. «Tienes un hijo que criar, una vida por delante,
Y yo tengo este rancho vacío y este corazón cansado que aún puede servir para alguna cosa. Así que, mientras lo necesiten, pueden quedarse. Y yo haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlos a los dos. Bella no dijo nada. Solo se levantó, vino hacia mí y me abrazó. Fue un abrazo apretado, desesperado, de quien no abrazaba a nadie hacía tiempo. Y en aquel momento sentí que la casa había vuelto a ser un hogar. Aquella noche no pude dormir bien. Me quedé en el porche, fumando, mirando las estrellas. El viento mecía los árboles, los grillos cantaban, y ahí dentro, por primera vez en 5 años, se escuchaba el sonido de gente durmiendo en mi casa, el sonido de la vida. Pensé en Clarissa. En cuanto le hubiera gustado saber que había ayudado a alguien, que había marcado la diferencia en la vida de una mujer y de un niño. Y pensé también que tal vez, solo tal vez, el destino me había llevado por aquella vereda vieja, no por casualidad, sino porque aún tenía algo que hacer en este mundo, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. El cielo aún estaba oscuro, con ese azul profundo de madrugada. Las estrellas desapareciendo poco a poco. El gallo cantó allá en el gallinero y los perros del rancho vecino respondieron desde lejos. Me vestí, me puse las botas y fui a la cocina a hacer café. Bella ya estaba despierta. Estaba sentada en la mecedora, con Miguel en brazos, meciéndolo despacio. La luz tenue de la lámpara de petróleo le daba en la cara, y vi que no había dormido. Los ojos rojos, hundidos, cansados. «Buenos días», dije bajito, para no asustarla. «Buenos días», respondió ella, pero la voz le salió temblorosa. «¿Dormiste?» Ella movió la cabeza negando. «Tuve miedo. Pensé que iba a oír ruido de carro, que iban a regresar». Me senté en la silla a su lado. «Nadie va a entrar aquí sin pasar por mí primero. Puedes estar tranquila». Ella me miró con los ojos llorosos. «Usted no entiende. Él es peligroso. No le tiene miedo a nada. Ya estuvo preso 2 veces y salió. Ya le rompió la mano a un hombre solo porque lo vio mal. Él no va a desistir». «Entonces vamos a la policía hoy mismo», dije firme. «Voy a agarrar la camioneta, vamos a San Juan del Río y voy a hacer todo en forma. Levantar un acta, orden de restricción, lo que sea necesario. Pero tienes que confiar en mí». Ella se quedó en silencio, mirando al bebé. «Confío», dijo por fin. «Solo tengo miedo de que no sirva de nada». «Sí va a servir, porque esta vez no estás sola». Salimos después del desayuno. Dejé comida a los perros, cerré la casa con llave y fuimos a la camioneta. Una vieja camioneta, modelo 98, que hacía ruido, pero aún andaba bien. Bella se sentó en el asiento trasero con Miguel en brazos. No quiso sentarse adelante. Dijo que si veía a alguien en el camino, quería poder agacharse. El camino de tierra estaba lleno de baches. El polvo subía y entraba por la ventana. El sol ya estaba caliente y el calor apretaba. Tardé casi 1 hora en llegar al asfalto. Cuando entré en la carretera, respiré un poco más aliviado. San Juan del Río quedaba a unos 50 kilómetros. El pueblo era pequeño, pero tenía comandancia, juzgado, hospital, todo lo que necesitábamos. Durante el trayecto, Bella se mantuvo callada. Solo miraba por la ventana, abrazada a su hijo. Miguel dormía tranquilo, sin saber la lucha que su madre estaba enfrentando para protegerlo. Cuando llegamos al pueblo, ya había mucho movimiento. Gente en la calle, comercios abiertos, motos pasando por todos lados. Me detuve frente a la comandancia, un edificio viejo de paredes desconchadas y puerta de hierro. «Vamos», dije. Ella respiró hondo, sujetó a Miguel con más fuerza y bajó de la camioneta. Dentro de la comandancia, el olor era a papel viejo y humedad. Había una mesa en la entrada, con un policía de uniforme azul manejando la computadora.
Nos miró cuando entramos. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Buenos días. Vengo a levantar un acta, dije. ¿De qué tipo? Intento de homicidio, amenazas, maltrato. El policía dejó de mover la computadora y miró a Bella. Ella tenía la cabeza baja, temblando. «La señora quiere registrar la denuncia». Ella no respondió. «Tiene miedo», dije. «Pero yo soy testigo. Yo lo vi todo». El policía asintió con la cabeza. «Voy a llamar al comandante. Siéntense ahí». Nos sentamos en una banca de madera pegada a la pared. El lugar estaba silencioso, solo el ruido de un viejo ventilador girando en el techo. Bella sostenía a Miguel tan apretado que él empezó a llorar bajito. Ella lo meció, le canturreó y él se calmó. Después de unos 10 minutos, un hombre con camisa de vestir y jeans apareció. Debía tener unos 40 años, barba de varios días, mirada cansada. «Buenos días. Soy el comandante Marcos. Ustedes son los que quieren registrar una denuncia». «Así es», dije levantándome. «Vengan conmigo». Entramos en una sala pequeña, con una mesa llena de papeles, una computadora vieja y 2 sillas de plástico. El comandante se sentó de un lado y nosotros del otro. «Puede contar lo que pasó», dijo mirando a Bella. Ella comenzó despacio. La voz le fallaba. Contó sobre la madre que murió, sobre el padrastro que se hizo cargo de ella, sobre los años de golpes, humillaciones, insultos, sobre el embarazo, sobre el día en que él intentó obligarla a tirar al bebé al pozo. El comandante escuchaba en silencio anotando todo. Cuando ella terminó, me miró. «¿Y usted?» Conté lo que vi, el grito que escuché, la escena del pozo, el hombre con el palo levantado, la escopeta que amartillé. Todo. El comandante se quedó un tiempo en silencio, releyendo las anotaciones. «Esto es grave», dijo, «muy grave. Vamos a abrir una investigación. Voy a pedir una orden de restricción de emergencia. Él no podrá acercarse a ustedes. Si lo hace, será arrestado en el acto». «¿Cuánto tiempo tarda en salir esa medida?», pregunté. «Si la envío hoy, sale en 2, 3 días como máximo. Y mientras tanto, ella se mantiene lejos de él. Si aparece, nos llaman». Bella me miró, con los ojos llenos de miedo. «Él no respeta ningún papel», dijo. «Va a ir tras de mí de todos modos». El comandante suspiró. «Desafortunadamente, solo podemos arrestarlo si incumple la orden, pero enviaré una patrulla a hacer rondas en su región, y si necesitan, llamen al 911. Llegamos rápido. No era lo que quería oír, pero era lo que había. Firmamos todo, tomamos los papeles y salimos. Afuera, el sol estaba en su punto más alto. El calor asfixiaba. Bella se detuvo en la acera y se quedó parada, mirando al vacío. «Lo sabía», dijo. «Sabía que no iba a servir de nada». «Sí va a servir», dije. «Ahora está registrado. Si él aparece, llamamos a la policía y le irá mal. Pero mientras tanto, tú te quedas en el rancho. Y yo me mantengo vigilante». Ella me miró, los ojos húmedos. «¿Por qué está haciendo todo esto?» «Porque nadie merece vivir con miedo», respondí. Regresamos al rancho al final de la tarde. El cielo estaba cargado, nubes oscuras juntándose en el horizonte, olor a lluvia en el aire. El viento cambió de dirección, se hizo más fuerte, más frío. Cuando llegamos, cerré la tranquera con cadena y candado, algo que nunca hacía. Pero ahora era diferente. Ahora tenía gente que proteger. Dentro de casa, Bella preparó la cena mientras yo daba comida a los animales. Arroz, frijoles, huevo y yuca cocida. Comida sencilla, pero rica. Comimos en silencio, escuchando el viento golpear las ventanas. Después de la cena, arreglé todo en la casa. Cerré las puertas con llave, las ventanas, dejé la escopeta cargada apoyada en la pared de mi habitación. Bella acostó a Miguel y vino a la sala. «¿Cree que él venga hoy?»,
Preguntó. No sé, pero si viene, estoy preparado. Ella se sentó en la mecedora y se quedó mirando por la ventana. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Luego se convirtió en una lluvia fuerte, ruidosa, que golpeaba el techo de lámina con fuerza. Nunca olvidaré lo que hizo por mí, dijo aún mirando hacia afuera. No necesitas seguir agradeciendo. Sí, lo necesito, porque hay gente que ve el sufrimiento de los demás y se hace de la vista gorda. Pero usted no. Usted se detuvo, usted ayudó, y no sé cómo voy a pagar esto. No hay nada que pagar, dije. Solo cuida a tu hijo y reconstruye tu vida, eso es suficiente. Ella se quedó en silencio por un tiempo. Luego se levantó, vino hacia mí y me puso la mano en el hombro. Usted sí sirve, más de lo que imagina. La patrulla de la policía llegó como a las 9 de la mañana. 2 policías, uno más viejo, panzón, de bigote canoso, otro más joven, delgado, de mirada atenta. Bajaron y vinieron al porche. Buenos días. Somos de la Comandancia de San Juan del Río. El comandante Marcos nos envió a dar una vuelta por aquí. Buenos días, pasen. Nos sentamos en la sala. Conté todo de nuevo. Lo que había pasado en la madrugada. El padrastro borracho, los gritos, el tiro que di al aire. Bela contó su parte también, con la voz temblándole pero firme. El policía más viejo anotaba todo en una pequeña libreta. La orden de restricción debe salir hoy mismo, dijo. Tan pronto como salga, iremos a su casa a notificarle. Si la incumple, irá a la cárcel al instante. ¿Y mientras tanto? Pregunté. Mientras tanto, vamos a hacer rondas por aquí. Pasaremos unas 3, 4 veces al día. Y si él aparece de nuevo, nos llaman. Venimos corriendo. No era perfecto, pero era algo. Los policías se fueron después de unos 20 minutos. Me quedé en el porche viendo la patrulla desaparecer en el polvo del camino. Bela vino hacia mí. ¿Cree que funcione?, preguntó ella. Tiene que funcionar. Los días siguientes fueron tensos. Yo ya no salía a trabajar lejos en el pastizal. Me quedaba siempre cerca de la casa. Arreglaba el cerco del gallinero, podaba los árboles del patio, reparaba el techo que goteaba. Todo lo que necesitaba hacer, lo hacía cerca, siempre vigilando el camino. Bela empezó a ayudar más en casa, limpiaba, cocinaba, cuidaba la huerta. Miguel crecía rápido, ya estaba más grande, más despierto, sonreía cuando nos veía. Por la noche nos sentábamos en el porche después de la cena. Yo fumaba un cigarro, ella mecía al bebé y nos quedábamos ahí, en silencio, escuchando a los grillos y mirando las estrellas. Una noche, ella me preguntó, ¿cómo era Clarisa? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tiempo que nadie hablaba de ella. Era especial, dije después de un tiempo. Reía fuerte, cantaba mientras cocinaba. Le gustaba plantar flores. Decía que las flores hacían la vida más colorida. ¿Usted la amaba? La amaba, más que a nada. ¿Y ella? También. Nos amábamos de la forma correcta, de esa forma que no necesita palabras, solo con estar juntos. Bela se quedó callada, mirando el cielo. Yo hubiera querido tener eso, dijo bajito. Un amor así, pero la vida nunca me dio esa oportunidad. Aún hay tiempo, dije. Eres joven, tienes toda la vida por delante. No sé, después de todo lo que pasé, no sé si podré confiar en alguien de nuevo. Sí podrás. Cuando la persona correcta aparezca, lo sabrás. Ella me miró y sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Ojalá. Pasaron 4 días. La orden de restricción salió. Los policías fueron a la casa del padrastro y se la entregaron. Él firmó. Insultó. Amenazó. Pero firmó. El comandante me llamó al final de la tarde. Ya fue notificado. Ahora, si se acerca a menos de 200 metros de ella, será arrestado. ¿Respetó?
Dijo que iba a respetar, pero no confíe mucho. Este tipo de gente no respeta ningún papel. Manténganse vigilantes. Colgué el teléfono con una opresión en el pecho. Le conté a Bella. Ella se sintió aliviada, pero aún tenía miedo en los ojos. Él no va a desistir, repitió. Yo lo conozco. No va a desistir. Y ella tenía razón. Al quinto día sucedió. Yo estaba en el corral, dando comida a los caballos, cuando escuché un ruido extraño que venía de la casa, un estruendo, vidrio rompiéndose. Dejé todo y corrí. Cuando llegué, vi la ventana de la cocina destrozada, una piedra en medio de los cristales rotos, y afuera, parado en el camino, el padrastro, a lo lejos, mirando, con una sonrisa en el rostro. Entré corriendo a la casa. «Bella, Bella». Ella salió de la habitación pálida, sosteniendo a Miguel que lloraba. «Está afuera», dije. Lanzó una piedra a la ventana. «Lo sé, lo vi. Quédate aquí. Voy a llamar a la policía». Tomé el teléfono y llamé. Expliqué la situación. Dijeron que enviarían una patrulla inmediatamente. Mientras esperaba, fui a la ventana y miré. Él seguía ahí, parado, fumando un cigarro, mirándome. Abrí la puerta principal y grité: «¡Sal de aquí! Estás incumpliendo la orden de restricción. ¡Ya llamamos a la policía!». Él se encogió de hombros y gritó de vuelta: «No estoy cerca de ella. Estoy aquí en el camino, lejos. Estás amenazando. Eso es suficiente». Él rió, tiró el cigarro al suelo y escupió. «Dile que no voy a desistir. ¿Me oíste, viejo? Yo nunca desisto». Y antes de que pudiera responder, se subió a un coche viejo que estaba parado más adelante y salió disparado. Cuando la policía llegó, él ya se había ido. Los policías anotaron todo. Fotografiaron la ventana rota. Recogieron la piedra como prueba. Dijeron que abrirían una nueva acta, que lo buscarían, que sería arrestado. Pero yo sabía que aquello no iba a ser suficiente. Aquel hombre no le tenía miedo a nada, y volvería. Aquella noche arreglé la ventana con tablas de madera. Improvisado, pero aguantaba. Bella ayudó a barrer los cristales rotos. Miguel dormía en la habitación, ajeno a todo. Cuando terminamos, nos sentamos en la sala. «Él no va a parar», dijo ella, la voz temblándole. «Va a seguir hasta conseguirlo». «No va a conseguirlo», dije, «porque nosotros no vamos a dejarlo». «¿Cómo? La policía no puede arrestarlo. La orden de restricción no sirve de nada. Él va a volver, y la próxima vez puede ser peor». Entonces cambiamos de estrategia. Ella me miró confusa. «¿Cómo así? No vamos a esperar que él venga hasta aquí. Nosotros vamos a ir por él». «¿Está loco? Él lo va a matar. No si tengo a la policía conmigo». Me levanté y tomé el teléfono. Llamé al comandante Marcos, le expliqué mi idea. Él escuchó en silencio. «Eso es arriesgado», dijo. «Más arriesgado es esperar que él vuelva aquí en medio de la noche y haga alguna tontería». Él se quedó en silencio por unos segundos. Después suspiró. «Está bien. Mañana por la mañana iremos para allá, pero usted se queda en el coche. Nosotros nos encargamos». Colgué el teléfono y miré a Bella. «Mañana esto se acaba». Ella no dijo nada. Solo se abrazó a sí misma y comenzó a llorar bajito. Yo me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. «Confía en mí», dije. «Va a salir bien». Ella me miró con los ojos rojos y asintió con la cabeza. Pero en el fondo, yo también tenía miedo. Miedo de que aquello no saliera bien. Miedo de no poder protegerla, miedo de perder de nuevo. Me acosté en la cama pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche, el viento, los grillos, el crujido de la madera vieja de la casa. Y pensé en Clarissa. Pensé en cómo reaccionaría si estuviera ahí. Probablemente me llamaría loco. Diría que me estaba arriesgando demasiado, pero también entendería, porque ella era así. De corazón grande, de no dejar a nadie sufrir solo.
Cerré los ojos y susurré en la oscuridad: «Ayúdame, mi amor. Dame fuerza para hacer lo correcto», y por un instante sentí como si ella estuviera ahí, como si me hubiera puesto la mano en el pecho y dicho: «Todo va a salir bien, estoy contigo». Respiré hondo y dejé que el cansancio viniera. Mañana iba a ser un día difícil, pero yo estaba listo. Me desperté con el sol dándome en la ventana. El cuerpo me dolía, la cabeza me pesaba por el sueño mal dormido, pero me levanté de todos modos. Me lavé la cara en la palangana, me puse la ropa más limpia que tenía y fui a la cocina. Bella ya estaba despierta. Había hecho café y estaba sentada en la mesa, con Miguel en brazos, mirando al vacío. «Buenos días», dije. Ella levantó los ojos. Estaban hinchados de tanto llorar. «Buenos días». «¿Lista?» Ella tragó saliva y asintió con la cabeza. Pero yo veía que estaba aterrorizada. Me senté frente a ella y le tomé la mano sobre la mesa. «Mírame», dije. Ella miró. «No voy a dejar que nada malo les pase a ti, ni a Miguel. La policía va con nosotros. Solo iremos allí, él será arrestado, y se acaba. ¿Entendido? ¿Y si reacciona? ¿Y si hace algo? No va a hacer nada, porque es un cobarde. Un cobarde solo golpea a quien no puede defenderse. Cuando ve que está perdiendo, corre». Ella respiró hondo y apretó mi mano. «Confío en usted». El comandante Marcos llegó a las 9 en punto. 2 patrullas, 4 policías. Él bajó de la primera con chaleco antibalas, cara seria. «Buenos días, Juan». «Buenos días, comandante». «¿La señora es Isabela?», preguntó mirando a Bella. «Soy yo», respondió ella bajito. «Vamos a su casa ahora. El señor Juan irá con nosotros para mostrar el camino. La señora se queda aquí». «No», dijo Bella de repente. «Yo voy». «Señora, es peligroso». «Lo sé, pero necesito verlo. Necesito verlo ser arrestado. Necesito ver que esto se acabó». El comandante me miró. Yo me encogí de hombros. «Si quiere ir, déjela ir, pero que se quede en el coche». Él pensó por unos segundos, después asintió. «Está bien, pero en el coche, lejos». Bella le entregó a Miguel a la vecina que había venido a ayudar. La mujer era mayor, de confianza, y prometió cuidarlo bien. Bella besó la frente de su hijo, respiró hondo y entró en la patrulla conmigo. Salimos en caravana. 2 patrullas y mi camioneta. El camino de tierra subía por unos 15 kilómetros hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Pueblo Viejo. Era allí donde vivía el padrastro. El camino estaba lleno de curvas, polvo rojo levantándose detrás de los coches. El sol ya estaba caliente, quemando el semidesierto seco. Bella se mantuvo en silencio todo el tiempo, mirando por la ventana, las manos apretadas en su regazo. Cuando llegamos al pueblo, el comandante se detuvo frente a un viejo bar. «¿Cuál casa es?», preguntó. «La tercera de allí», dije, señalando. «La del portón verde». Era una casa pequeña, de ladrillo sin enjarrar, techo de lámina, patio lleno de maleza. Había un perro flaco echado a la sombra y una moto vieja apoyada en la pared. El comandante habló por radio con los otros policías. Coordinaron la estrategia. 2 irían por el frente, 2 por la parte de atrás. «Ustedes se quedan aquí en el coche», dijo, mirándome a mí y a Bella. «No salgan». ¿Entendieron? Nosotros asentimos. Él bajó, se ajustó el chaleco y siguió con los otros policías. Bella y yo nos quedamos ahí, viendo todo de lejos. El corazón nos latía fuerte, las manos nos sudaban. El tiempo parecía haberse detenido. Los policías llegaron a la puerta. Golpearon. Nadie contestó. Golpearon de nuevo. Nada. El comandante gritó: «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Silencio. Él hizo una señal a los otros. Uno de ellos derribó la puerta de una patada. Entraron corriendo, gritando. Escuchábamos los gritos desde adentro. «¡Policía! ¡Quédese quieto! ¡Al suelo! ¡Al suelo!». Después de unos minutos que parecieron horas, salieron.
arrastrando al padrastro. Estaba sin camisa, con bermudas viejas, el cuerpo sudado, los ojos rojos, gritaba, insultaba, pataleaba, pero estaba esposado. «¡Suéltenme! ¡Yo no hice nada! ¡Suéltenme! ¡Joder!». Los policías lo arrojaron al asiento trasero de la patrulla. Él nos vio en el otro coche y gritó más fuerte: «¡Perra! ¡Maldita! ¡Vas a pagar por esto! ¿Me oíste? ¡Vas a pagar!». Bela se encogió en el asiento, cerró los ojos, comenzó a temblar. Yo le tomé la mano. «Se acabó», dije. «Está preso. Ya no puede hacer nada». Ella abrió los ojos despacio. Miró la patrulla donde él estaba. Lo vio esposado, gritando, impotente. Y por primera vez en días vi un brillo diferente en sus ojos. No era felicidad, era alivio. Regresamos a la comandancia. El padrastro fue llevado directo a la celda. Seguía gritando, seguía insultando, pero a nadie le importaba ya. El comandante nos llamó a su oficina. «Será detenido por incumplimiento de orden de restricción, amenazas e intento de homicidio. Con todo lo que tenemos, no saldrá tan pronto». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Bela. «Depende del juez, pero mínimo unos meses. Y si la denuncia de intento de homicidio procede, podría ser años». Ella respiró hondo. Las lágrimas bajaron. «Gracias, muchas gracias. No tiene que agradecer. Es mi trabajo». Pero quien realmente hizo la diferencia fue Juan aquí. Si no fuera por él, la historia podría haber sido otra. Bela me miró y sin decir nada me abrazó. Un abrazo apretado, demorado, lleno de gratitud. Yo le correspondí, sintiendo el peso de aquellos días saliendo de sus hombros. Regresamos al rancho al final de la tarde. El cielo estaba anaranjado, el sol bajando detrás de los cerros, los pájaros regresando a sus nidos, el olor a monte mojado en el aire. Cuando llegamos, la vecina estaba en el porche con Miguel en brazos. El bebé dormía tranquilo, ajeno a todo. Bela lo tomó en brazos, besó su frente 1000 veces y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez era llanto de alivio, de liberación. La vecina se fue y nos quedamos solo nosotros tres. Me senté en el porche, encendí un cigarro, miré el horizonte. Bela vino y se sentó a mi lado, con Miguel en brazos. «¿Cómo le agradezco algo así?», preguntó ella. «No necesitas agradecer, ya te lo dije. Pero lo necesito. Usted cambió mi vida, cambió la vida de mi hijo. Si no fuera por usted...». La voz de ella le falló. No pudo terminar la frase. Yo la miré. Su rostro marcado pero hermoso. Sus ojos que antes tenían solo miedo y ahora tenían un poco de esperanza. «Eres fuerte, Bela, más fuerte de lo que imaginas. Sobreviviste a todo esto, protegiste a tu hijo. No te rendiste. Eso vale más que cualquier cosa». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. «Usted también es fuerte. Pudo haberse hecho de la vista gorda cuando me vio en aquel pozo, pero no lo hizo. Se detuvo, ayudó, arriesgó su propia vida por mí, por nosotros, porque era lo correcto. No todo el mundo hace lo correcto. Deberían hacerlo». Nos quedamos en silencio, mirando el sol desaparecer por completo, la noche llegando, las estrellas comenzando a aparecer. Miguel se despertó y empezó a quejarse. Bela lo meció, le canturreó bajito, y él se calmó. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «No sé. Todavía estoy procesando todo. Pero sé que no puedo volver a Pueblo Viejo, ni quiero pasar cerca de ese lugar. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, hasta que te organices, hasta que decidas lo que quieres hacer». «¿De verdad?». «De verdad». Ella miró la casa, el rancho, el cielo. «Sabe que nunca tuve un lugar al que pudiera llamar hogar. Siempre viví en casa de otros. Siempre me sentí de paso. Pero aquí me sentí segura, por primera vez en la vida. Entonces quédate. No necesitas irte». Ella me miró con los ojos llorosos. «¿Estás seguro?». «Estoy. La casa es grande,
hay espacio de sobra, y sinceramente me hace bien tener gente aquí. Hace que la casa parezca viva de nuevo. Ella sonrió y se limpió las lágrimas. Entonces, me quedo, al menos por un tiempo. Aquella noche cenamos juntos. Bela hizo arroz, frijoles y pollo en salsa. La comida estaba rica, sazonada de la forma correcta. Comimos despacio, conversando sobre cosas sencillas, sobre el rancho, sobre los animales, sobre Miguel que crecía rápido. Después de la cena, lavamos los platos juntos. Ella lavaba, yo secaba, y en ese momento simple me di cuenta de que la casa había vuelto a tener alma. No era la misma alma de antes. No era Clarisa, nunca lo sería, pero era un alma nueva, una vida nueva, una nueva oportunidad. Cuando terminamos, Bela acostó a Miguel y regresó a la sala. «Juan», dijo ella, era la primera vez que me llamaba por mi nombre. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿La extraña a Clarisa? La pregunta me caló hondo. Respiré hondo antes de responder. Todos los días, a todas horas. Es un dolor que no se va. Solo aprendes a vivir con él. ¿Cómo hace eso? ¿Vivir con el dolor? No sé si lo hago bien. Hay días que es más fácil, hay días que es imposible, pero aprendí que el dolor es parte del amor. Si no la extrañara, significaría que no la amé de verdad. Así que cargo con el dolor, porque me recuerda lo que tuve y lo feliz que fui. Bela se quedó callada, absorbiendo las palabras. Un día quiero amar así, dijo. Amar de verdad, sin miedo. Lo harás, cuando llegue el momento correcto. Ojalá. Ella se levantó, me dio las buenas noches y se fue a la habitación. Me quedé ahí, sentado en la sala, mirando la luz de la lámpara de petróleo temblando en la pared. Y por primera vez en 5 años me sentí en paz. No era una paz completa. No era la paz de quien no tiene más dolor. Era la paz de quien encontró un propósito de nuevo. La paz de quien salvó una vida y en el proceso salvó la propia. Las semanas fueron pasando y la vida en el rancho fue ganando un ritmo nuevo. Bela se despertaba temprano, incluso antes de que el sol rajara el horizonte. Hacía café, preparaba las papillas de Miguel y empezaba el día ayudando en todo lo que podía. Lavaba ropa en el viejo lavadero del patio, tendiendo las sábanas en el tendedero mientras el viento lo mecía todo. Barría el patio, quitaba la basura del porche, regaba las plantas que habían sobrevivido al abandono de los últimos años. Yo volví a trabajar en el pastizal. Arreglaba cercas, cuidaba el ganado, plantaba lo que tenía que plantar, pero ahora era diferente. Ya no era aquel trabajo pesado, solitario, sin sentido. Había alguien esperando en casa. Había comida calentita en la mesa. Había conversación a la hora del almuerzo. Miguel crecía rápido. Ya estaba más gordito, más despierto. Sonreía cuando veía la luz del sol. Balbuceaba sonidos graciosos. Sujetaba el dedo de uno con fuerza. Y cada vez que lo hacía, mi corazón se apretaba de una manera bonita. Una tarde, yo estaba arreglando el portón principal cuando Bela vino hacia mí con un pequeño bulto de tela en las manos. «Juan, quería darle una cosa». «¿Qué?» Ella abrió el bulto. Dentro había un viejo rosario, las cuentas gastadas por el tiempo. Era de mi madre. Es lo único que tengo de ella. Quiero que se quede con él. «No, Bela, eso es suyo. Es el recuerdo de su madre. Lo sé. Pero usted me dio mucho más que un recuerdo. Usted me dio vida de nuevo. Usted me dio esperanza. Así que quiero que tenga esto, para que recuerde que el bien que hizo no será olvidado». Miré el rosario, las cuentas desgastadas, el crucifijo pequeño de metal. Lo tomé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de la camisa. «Gracias», dije con la voz embargada. Ella sonrió y regresó a casa. Me quedé allí, parado, sujetando el rosario en el bolsillo, sintiendo el peso de aquel gesto. Los días iban pasando y yo percibía que Bela estaba cambiando.
Ya no era aquella mujer asustada, rota, que había encontrado en el pozo. Ella reía más, hablaba más, cantaba mientras trabajaba. Sus ojos habían vuelto a brillar. Miguel también estaba más alegre, más saludable. Gateaba por el suelo de la sala, exploraba todo. Se asustaba con los perros, reía cuando veía a las gallinas escarbando en el patio. Una noche, después de la cena, estábamos sentados en el porche cuando Bella dijo: ¿Sabe lo que estaba pensando? ¿Qué? En plantar algo, algo bonito, para hacer este lugar más vivo. ¿Plantar qué? No sé. Flores, tal vez. O un árbol. Le gustan los árboles. Pensé en Clarisa, en el árbol de guayaba que ella había plantado. Me gustan. Mi esposa plantó un árbol de guayaba allí, en la parte de atrás. Ella decía que el árbol es vida que permanece, que sigue creciendo incluso después de que uno se va. Bella miró hacia donde yo señalaba. El árbol ya estaba grande, lleno de ramas. Entonces vamos a plantar otro, uno para marcar este nuevo comienzo. ¿Qué tipo de árbol? Ella pensó por un momento. Después sonrió. Girasol. Siempre me han gustado los girasoles. Es una flor que sigue al sol, que siempre busca la luz, incluso en los días más oscuros. Girasol. Me pareció bonito. Entonces vamos a plantar girasoles. Al día siguiente fuimos al pueblo. Compramos semillas, abono, herramientas. Regresamos animados. Elegimos un lugar en el patio, un rinconcito cerca de la ventana de la cocina, donde le daba el sol todo el día. Cavamos la tierra, preparamos el suelo y plantamos las semillas con cuidado. Bella regó todo con cariño, las manos sucias de tierra, el rostro iluminado por el sol. «Va a crecer bonito», dijo ella. «Sé que sí». Y creció. En las semanas siguientes, los primeros brotes aparecieron, pequeños, verdes, frágiles. Bella los cuidaba todos los días, regaba, quitaba la maleza alrededor, los protegía de los pajaritos que intentaban comerse las hojas, y poco a poco los girasoles fueron creciendo. Pero no todo era paz. Una noche yo estaba acostado cuando escuché un ruido que venía de la habitación de Bella, llanto. Me levanté y fui hasta allí. Toqué la puerta despacio. «Bella, ¿todo bien?» Silencio. Después la voz de ella, bajita. «Sí. ¿Puedo pasar?» «Puede». Abrí la puerta. Ella estaba sentada en la cama con Miguel en brazos, llorando bajito. «¿Qué pasa?», pregunté. «Nada. Solo... A veces todo regresa. Los recuerdos, el miedo, el dolor. Y no puedo dejar de pensar». Me senté en la orilla de la cama. «Es normal. Has pasado por mucho. No lo vas a olvidar de la noche a la mañana». Pero yo quería olvidar. Quería borrarlo todo. Empezar de cero. No se puede borrar, pero se puede construir encima. Se pueden crear recuerdos nuevos, más fuertes, que irán cubriendo los antiguos. Ella me miró, los ojos rojos. «¿Usted hace eso? ¿Con Clarisa?» «Lo hago, o lo intento. Hay días que lo consigo. Hay días que no. Pero sigo intentándolo». Ella se limpió las lágrimas y respiró hondo. «Gracias por estar aquí, por no dejarme sola». «No estás sola, no lo estarás nunca más». Ella sonrió y asintió con la cabeza. Salí de la habitación y regresé a la mía. Me acosté y me quedé mirando el techo. Pensé en lo extraña que era la vida, en cómo uno encuentra a las personas correctas en los momentos correctos, en cómo el dolor de uno puede ayudar a curar el dolor del otro. Y me quedé dormido con esa idea en la cabeza. Las semanas se convirtieron en meses. Los girasoles crecieron. Se hicieron altos, fuertes, con flores grandes y amarillas que brillaban al sol. Bella pasaba horas mirándolos, sonriendo, como si aquellas flores representaran todo lo que ella había logrado. Miguel ya gateaba rápido. Exploraba toda la casa. Jala la cola de los perros. Reía cuando yo hacía muecas. Llamó a su madre, mamá, por primera vez,
Y Bela lloró de emoción. Yo también lloré, escondido, pero lloré, porque ver a ese niño creciendo ahí, en esa casa, me hacía sentir que la vida no había terminado, que aún tenía propósito, que aún tenía razón para despertar todos los días. Una tarde, yo estaba en el pastizal cuando vi una camioneta subiendo el camino. Mi corazón se disparó. Pensé, ¿será él? ¿Habrá conseguido salir? Pero no era. Era el comandante Marcos. Él bajó, se quitó el sombrero y vino hacia mí. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, comandante. ¿Pasó algo? Vengo a traer noticias. El juicio del padrastro de ella fue programado. Será el mes que viene. ¿Y él? Sigue preso y seguirá. Por la cantidad de pruebas que tenemos, le darán al menos unos 3 años. Respiré aliviado. Eso es bueno. Sí lo es. Bela tendrá que declarar. Pero usted también, como testigo. Sin problema. Iré. Óptimo. Le avisaré a ella también. Fuimos a la casa. Bela estaba en la cocina, haciendo pan de elote. El olor rico invadía la casa. El comandante contó todo. Ella se quedó quieta escuchando, las manos apretadas en el delantal. «¿Voy a tener que verlo de nuevo?», preguntó ella. «Sí, pero él estará lejos, y estará esposado. No podrá hacer nada». Ella tragó saliva y asintió. «Está bien, iré». El comandante se fue, y nos quedamos allí, en la cocina, en silencio. «Yo estaré contigo», dije, «de principio a fin». «Lo sé, y eso me da fuerza». El día del juicio llegó. Nos vestimos con las mejores ropas que teníamos. Bela se puso un vestido sencillo, azul claro, y se recogió el cabello. Estaba bonita pero tensa. Las manos le temblaban mientras sujetaba el bolso. Dejamos a Miguel con la vecina y tomamos el camino a San Juan del Río. El juzgado era un edificio viejo, de paredes amarillas y ventanas altas. Había gente entrando y saliendo, abogados de traje, policías, familias esperando. Entramos y fuimos a la sala de audiencia. Era un lugar pequeño, con bancas de madera, un ventilador ruidoso en el techo y un juez sentado en una mesa alta. Nos sentamos al fondo, Bela a mi lado, sujetando mi mano con fuerza. Después de unos minutos lo trajeron a él, esposado, con uniforme naranja de la prisión, más delgado, barba de varios días, mirada iracunda. Cuando vio a Bela, escupió al suelo y maldijo bajito. El policía que lo sujetaba le dio un empujón y le mandó callarse. Él se sentó en el banquillo de los acusados, aún mirándola con odio. Bela temblaba tanto que pensé que se iba a desmayar. «Respira», le susurré. «Él no puede hacer nada. ¿Estás segura?» Ella respiró hondo y apretó mi mano más fuerte. El juicio comenzó. El fiscal la habló, contó todo, la violencia, las amenazas, el intento de obligar a Bela a tirar al bebé al pozo. Mostró fotos, mostró documentos, llamó a testigos. Yo fui llamado, subí al frente y conté lo que vi, cada detalle, el grito, la escena, la escopeta que amartillé, todo. El abogado defensor intentó descalificarme. Dijo que yo podía estar mintiendo, que tenía interés en perjudicar al acusado, pero el juez no lo permitió. Le mandó sentarse y callarse. Después fue el turno de Bela. Ella subió despacio, con las piernas temblorosas. Se sentó en la silla de los testigos y miró al juez. «Puede hablar», dijo el juez con voz firme, pero gentil. Y ella habló. Contó todo, desde el principio, desde la muerte de su madre. Los años de violencia, las palizas, las humillaciones, el embarazo, el día del pozo. La voz le fallaba, las lágrimas caían, pero ella no paró, lo contó todo. Y cuando terminó, la sala quedó en silencio. Hasta el abogado defensor no tuvo valor de preguntar nada. El juez golpeó el martillo.
El acusado es condenado a 4 años de prisión por intento de homicidio, maltrato e incumplimiento de orden de restricción. La pena será cumplida en régimen cerrado, sin derecho a recurso en libertad. Bella se desmoronó en lágrimas. Yo me levanté y fui hacia ella, la abracé, la sujeté con fuerza. Se acabó, dije. Se acabó de verdad. Regresamos al rancho al final de la tarde. El cielo estaba anaranjado, el viento fresco dándonos en la cara, el olor a tierra mojada en el aire. Cuando llegamos, recogimos a Miguel en casa de la vecina. Él sonrió al ver a su madre, extendió sus bracitos, y Bella lo tomó en brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. Aquella noche cenamos en silencio, pero era un silencio bueno, de quien venció, de quien sobrevivió. Después de la cena nos sentamos en el porche. Bella miró los girasoles que brillaban a la luz de la luna. «Gracias», dijo, «por todo. Ya no necesitas agradecer más». «Sí lo necesito, porque usted me enseñó que todavía existe gente buena en el mundo, que todavía vale la pena creer». La miré, su rostro que había sufrido tanto, pero que ahora sonreía. «Y tú me enseñaste que todavía hay vida aquí dentro», dije, golpeando mi pecho. «Que todavía hay una razón para continuar». Nos quedamos allí, en silencio, mirando el sol desaparecer por completo, la noche llegando, las estrellas comenzando a aparecer. Miguel se despertó y empezó a quejarse. Bella lo meció, le canturreó bajito, y él se calmó. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «No sé, todavía estoy procesando todo, pero sé que no puedo volver a Pueblo Viejo, ni quiero pasar cerca de ese lugar. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, hasta que te organices, hasta que decidas lo que quieres hacer». «¿De verdad? ¿De verdad?». Ella miró la casa, el rancho, el cielo. ¿Sabe que nunca tuve un lugar al que pudiera llamar hogar? Siempre viví en casa de otros, siempre me sentí de paso, pero aquí me sentí segura, por primera vez en la vida. «Entonces quédate, no necesitas irte». Ella me miró, con los ojos llorosos. «¿Estás seguro?». «Estoy. La casa es grande, hay espacio de sobra, y sinceramente, me hace bien tener gente aquí. Hace que la casa parezca viva de nuevo». Ella sonrió y se limpió las lágrimas. «Entonces me quedo, al menos por un tiempo». Aquella noche cenamos juntos. Bella hizo arroz, frijoles y pollo en salsa. La comida estaba rica, sazonada de la forma correcta. Comimos despacio, conversando sobre cosas sencillas, sobre el rancho, sobre los animales, sobre Miguel que crecía rápido. Después de la cena, lavamos los platos juntos. Ella lavaba, yo secaba. Y en ese momento simple, me di cuenta de que la casa había vuelto a tener alma. No era la misma alma de antes, no era Clarissa, nunca lo sería, pero era un alma nueva, una vida nueva, una nueva oportunidad. Cuando terminamos, Bella acostó a Miguel y regresó a la sala. «Juan», dijo ella, era la primera vez que me llamaba por mi nombre. «¿Puedo preguntarle algo?». «Claro». «¿La extraña? ¿A Clarissa?». La pregunta me caló hondo. Respiré hondo antes de responder. «Todos los días, a todas horas. Es un dolor que no se va. Solo aprendes a vivir con él». «¿Cómo hace eso? ¿Vivir con el dolor?». «No sé si lo hago bien. Hay días que es más fácil. Hay días que es imposible. Pero aprendí que el dolor es parte del amor. Si no la extrañara, significaría que no la amé de verdad. Así que cargo con el dolor, porque me recuerda lo que tuve y lo feliz que fui». Bella se quedó callada, absorbiendo las palabras. «Un día quiero amar así», dijo. «Amar de verdad, sin miedo. Lo harás. Cuando llegue el momento correcto. Ojalá». Ella se levantó, me dio las buenas noches y se fue a la habitación. Me quedé ahí, sentado en la sala, mirando la luz de la lámpara de petróleo temblando en la pared.
y por primera vez en 5 años me sentí en paz. No era una paz completa, no era la paz de quien no tiene más dolor. Era la paz de quien encontró un propósito de nuevo. La paz de quien salvó una vida y en el proceso salvó la propia. Las semanas fueron pasando y la vida en el rancho fue ganando un ritmo nuevo. Bella se despertaba temprano, incluso antes de que el sol rajara el horizonte, y ya encontraba a Bella en la cocina. Ella tenía la costumbre de despertar junto conmigo. Decía que le gustaba ese silencio de la madrugada, cuando el mundo aún estaba dormido y solo nosotros existíamos allí, en medio de la nada, tomando café y planeando el día. Yo trataba a los animales, cuidaba el pastizal, reparaba las cercas que el tiempo iba derribando. Bella se hizo cargo de la casa de una manera que hacía que todo pareciera más vivo. Cortinas nuevas en las ventanas, hechas con tela barata que ella compró en el pueblo, pero que dejaron la sala más alegre. Flores en jarrones viejos que ella encontró en la bodega, empolvados, olvidados, y que ahora adornaban el porche. El olor a pan de dulce saliendo de la cocina en las tardes de domingo, mezclado con el olor a café fresco. La casa había vuelto a respirar. Miguel ya tenía casi 1 año. Crecía demasiado rápido. Andaba sujetándose de las cosas, tropezaba con sus propias piernitas, se caía, se levantaba, reía como si caerse fuera lo más gracioso del mundo. Exploraba cada rincón de la casa, cada mueble, cada juguete improvisado que hacíamos con cajas de cartón y pedazos de madera. Él llamaba a su madre mamá y a mí abuelito. La primera vez que lo hizo, yo estaba en el patio, acomodando la leña para la fogata. Él vino gateando, se levantó sujetándose de mi pierna y dijo: «Abuelito, abuelito». Me quedé parado, sin saber qué decir. El corazón se me apretó de una manera extraña, bonita, que no sentía hacía tiempo. Bella estaba en la puerta de la cocina, mirando la escena, esperando mi reacción. «Puedes llamarme», dije, tomándolo en brazos. «Puedes llamarme abuelito sin problema, no me importa». Ella sonrió, una sonrisa amplia, hermosa, llena de gratitud. Y a partir de aquel día me convertí en el abuelito Juan, el viejo del rancho que había ganado un nieto que el destino trajo de regalo. Las noches eran las mejores. Después de la cena nos sentábamos en el porche. Yo fumaba mi cigarro, vicio que nunca pude dejar, aunque Clarisa me lo había pedido tanto. Bella mecía a Miguel hasta que se dormía, y conversábamos sobre todo. Sobre la vida, sobre los planes, sobre el tiempo que pasa sin que uno se dé cuenta. Había noches que nos quedábamos en silencio, solo mirando las estrellas, escuchando a los grillos, sintiendo el viento fresco que venía del pastizal, y así estaba bien. No se necesitaban palabras, solo con estar allí, juntos. Una de esas noches, ella me contó que estaba pensando en estudiar. ¿Estudiar qué?, pregunté, tirando la ceniza del cigarro al suelo. No sé todavía. Tal vez enfermería o pedagogía. Siempre quise trabajar con niños, ayudar, cuidar, marcar una diferencia en la vida de alguien, ¿sabe? ¿Serías buena en eso? ¿De verdad lo cree? Estoy seguro. Tienes un gran corazón. Y quien tiene un gran corazón siempre encuentra una manera de ayudar a los demás. Ella se quedó quieta por un tiempo, mirando a Miguel que dormía en su regazo, la respiración tranquila, el rostro sereno. «Pero no sé si podré», dijo, la voz más baja. «Ni siquiera terminé el bachillerato. Dejé la escuela cuando mi madre murió. Mi padrastro no me dejaba estudiar, decía que era una pérdida de tiempo». «Nunca es tarde para regresar», dije. «Hay gente que empieza a estudiar a los 60 años. Tú tienes 20 y tantos. Tienes tiempo de sobra, tienes toda la vida por delante. ¿Y Miguel? ¿Quién lo cuidaría mientras yo estuviera en la escuela?» «Miguel se queda conmigo. Mientras tú estés en la escuela, yo lo cuido. No es ningún problema. Nos las arreglamos».
Ella me miró con los ojos llorosos, brillando a la luz tenue de la lámpara de petróleo que dejábamos encendida en el porche. «¿Por qué hace esto, Juan? ¿Por qué es tan bueno conmigo?» Apagué el cigarro en el cenicero viejo. «Porque te lo mereces, así de simple, y porque aprendí de la manera más dolorosa posible que para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros, para no dejar que nadie se rinda, para ser la mano que sostiene cuando la persona se está cayendo». Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió. «Un día le voy a regresar todo esto. Se lo prometo». «Ya me lo has regresado», dije. «Solo con estar aquí, solo con haber traído vida de nuevo a esta casa. Ya has hecho más por mí de lo que imaginas». Ella se quedó en silencio, absorbiendo las palabras. Después se levantó, me dio las buenas noches y se fue a la habitación. Me quedé allí, solo en el porche, fumando otro cigarro. Mirando las estrellas que parecían más brillantes, me matriculé en la escuela. Voy a terminar el bachillerato. Empecé ayer. ¡Qué bien, Bella! ¡Qué bien de verdad! Me alegro mucho por ti. Es gracias a usted. Si no fuera por usted, yo nunca habría tenido esta oportunidad. Nunca habría tenido el valor. Siempre tuviste valor. Solo necesitabas un empujón. Hablamos por casi una hora. Ella contó sobre la casa de Janaína, sobre cómo Querétaro era grande y ruidosa, sobre las clases, sobre Miguel, que ya estaba haciendo amistad con los otros niños del edificio. Y yo conté sobre el rancho, sobre los animales, sobre los girasoles que seguían creciendo fuertes y bonitos, esperando su regreso. Cuando colgamos, me quedé sujetando el teléfono en la mano por un largo tiempo, sintiendo un calorcito agradable en el pecho. Ella estaba bien, y eso bastaba. Por ahora, eso bastaba. Los primeros días después de que Bella se fue fueron los más difíciles de mi vida, desde que enterré a Clarisa. Me despertaba antes de que saliera el sol, como siempre lo hice, pero la casa estaba diferente. Todo igual, pero diferente. La tetera aún hacía el mismo ruido cuando hervía, el fogón de leña aún chirriaba de la misma manera, pero faltaba algo, faltaba vida. Ya no había el olor a café saliendo de la cocina cuando yo despertaba. Ya no había el sonido de Miguel riendo en la sala. Ya no estaba la voz de Bella tarareando esas canciones que yo ni conocía, pero que había aprendido a disfrutar. La casa volvió a ser lo que era antes, demasiado grande para un solo hombre, demasiado vacía para que mis pasos resonaran en las viejas tablas del suelo, demasiado silenciosa para que mi corazón aguantara. Yo intentaba ocupar mi mente con trabajo. Reparaba lo que no necesitaba ser reparado. Limpiaba lo que ya estaba limpio. Podaba árboles que no necesitaban poda. Pintaba cercas que no necesitaban pintura. Cualquier cosa para no tener que parar, sentarme y sentir el peso del vacío. Pero no servía de nada. Por la noche era peor, mucho peor. Me sentaba en el porche solo, encendía un cigarro tras otro, miraba las estrellas que parecían más distantes ahora, y sentía el peso de la soledad apretarme el pecho como si alguien se hubiera sentado encima de él. Había noches que ni podía dormir. Me quedaba en la sala, en la mecedora que Clarisa había recibido de su madre, sujetando el rosario que Bella me había dado, pasando los dedos por las cuentas gastadas, rezando bajito, pidiendo fuerza para continuar, pidiendo fuerza para no rendirme, porque había momentos, lo confieso, en que pensaba en desistir, en vender todo, en irme a cualquier lugar, o simplemente en no hacer nada más, dejar que el rancho muriera conmigo. Pero entonces miraba los girasoles. Ellos seguían allí, fuertes, amarillos, brillando al sol como si tuvieran una misión, como si existieran para recordarme algo. Y yo recordaba lo que Bella había dicho: el girasol es una flor que sigue al sol,
que siempre busca la luz incluso en los días más oscuros, y entonces me levantaba, respiraba hondo y continuaba, un día a la vez, buscando la luz, incluso cuando parecía que solo había oscuridad. 2 semanas después de que ella se fue, el teléfono sonó. Yo estaba en la bodega, acomodando unas herramientas viejas, cuando escuché el ruido que venía de dentro de casa. Corrí. Casi tropecé con el perro que estaba echado en la puerta. Entré y tomé el teléfono antes de que dejara de sonar. ¿Hola? ¿Juan? Era ella. Mi corazón se disparó. Una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro. Bella, ¿cómo estás? Estoy bien. Estamos bien. Solo quería darles noticias. Te extrañaba la voz. Yo también te extrañaba. ¿Cómo está Miguel? Creciendo demasiado rápido. Ya está diciendo más palabras. Aprendió a decir agua, pan, quiero. Ayer vio un perro en la calle y se puso a buscar a los perros de allá. Y preguntó por su abuelito. Sonreí. Amplia, verdadera. La primera sonrisa verdadera desde que ella se había ido. ¿Los extraña? Sí. A cada rato pregunta. Le mostramos tu foto en el celular y él señala y dice, abuelito, abuelito. Es para romper el corazón. Dile que su abuelito también lo extraña. Muchísimo. Ella se quedó callada por unos segundos. Escuché su respiración del otro lado. Después dijo, Juan, quería contarte una cosa. Me matriculé en la escuela. ¿En la escuela? Sí. Voy a terminar el bachillerato. Empecé esta semana. Es raro regresar al salón de clases después de tanto tiempo, pero está siendo bueno. Cansado, pero bueno. Bella, qué orgullo de verdad. Me alegro muchísimo por ti. Es gracias a usted. Si no fuera por usted, yo nunca habría tenido esta oportunidad. Nunca habría tenido el valor. Siempre tuviste valor. El valor siempre estuvo ahí. Solo necesitabas a alguien que te lo mostrara. Ella comenzó a llorar bajito del otro lado de la línea. Extraño tanto allá, Juan. La casa, el rancho, los girasoles. A usted. Yo también los extraño. La casa no es la misma sin ustedes. Vamos a regresar a visitarlo. Se lo prometo. En cuanto podamos iremos. Yo estaré aquí, esperando. Hablamos por casi 1 hora. Ella contó sobre Querétaro, sobre cómo la ciudad era grande, ruidosa, llena de gente corriendo por todos lados. Contó sobre la casa de Janaína, un apartamento en el 3er piso, con un porche pequeño, pero con vista al atardecer. Contó sobre las clases, sobre los profesores, sobre los compañeros de clase que eran más jóvenes, pero acogedores. Y yo conté sobre el rancho. Sobre los animales que la extrañaban también. Los perros se quedaban mirando el camino todos los días, como si la esperaran. Sobre los girasoles que seguían creciendo fuertes y bonitos. Sobre la rutina que seguía igual, pero diferente. Cuando colgamos, me quedé sujetando el teléfono en la mano por un largo tiempo, mirando la vieja pared de la sala, sintiendo un calorcito agradable en el pecho. Ella estaba bien. Ella estaba estudiando. Ella estaba reconstruyendo su vida. Y eso bastaba. Por ahora, eso bastaba. Las semanas se convirtieron en meses. Bella llamaba todas las semanas. A veces 2 veces por semana. Siempre al final de la tarde, cuando el sol estaba bajando y la casa se ponía más silenciosa. Conversábamos sobre todo. Sobre su vida en la ciudad, sobre los exámenes de la escuela, sobre Miguel, que crecía demasiado rápido. Ella mandaba fotos por el celular, aprendió a usar esas cosas de la tecnología. Y yo me quedaba mirando cada foto por horas. Miguel más grande, el cabello más largo, la sonrisa más amplia. ¿Y yo? Yo contaba sobre el rancho, sobre las pequeñas victorias del día a día, sobre la vaca que había dado cría, sobre la cerca nueva que construí, sobre los girasoles que no paraban de crecer, pero no contaba sobre las noches difíciles, sobre el silencio que aún pesaba, sobre la soledad que aún mordía. No quería preocuparla.
pero algo estaba cambiando dentro de mí. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta del todo, estaba volviendo a vivir. No era la misma vida de antes, no era la vida con Clarisa, y no era la vida con Bela y Miguel, era una vida nueva, una vida diferente, una vida de hombre que había aprendido que aún se podía empezar de nuevo, que aún se podía marcar una diferencia, que aún tenía propósito. Volví a cuidar la huerta con cariño. Planté jitomate, lechuga, col, berenjena, quimbombó, cosas que a Clarisa le gustaba plantar, cosas que Bela había ayudado a cuidar. Le di una reforma completa al gallinero. Lo pinté de blanco, reparé el techo, hice nidos nuevos para las gallinas, arreglé el cerco de los caballos, pinté la cerca del frente de la casa, reparé las tablas del porche que estaban sueltas. Pequeñas cosas, pero que marcaban la diferencia. El rancho fue volviendo a tener vida y yo junto con él. Los girasoles seguían hermosos, más altos ahora, más fuertes, con flores enormes que seguían al sol del amanecer al atardecer. Todos los días los regaba, les quitaba las hojas secas, conversaba con ellos como si fueran personas. Tienen que estar bonitos, les decía, porque cuando Bela regrese, ella querrá verlos así, brillando, vivos, y ellos brillaban, como si entendieran. 6 meses después de la despedida, un sábado por la mañana, recibí una llamada inesperada. Era Janaína. «Hola, don Juan». «Hola, Janaína. ¿Todo bien? ¿Pasó algo con Bela?» No, todo bien. Solo quería invitarlo a venir aquí a Querétaro. Bela se va a graduar del bachillerato el mes que viene, y ella quiere mucho que usted venga. Dijo que no será lo mismo si usted no está allí». Mi corazón se apretó, casi se detuvo. Ella dijo eso. Sí, dijo que usted es la persona más importante en su vida, que nada de esto habría pasado sin usted, así que queríamos invitarlo oficialmente. ¿Qué le parece? «Iré», dije sin pensarlo 2 veces. «Claro que iré, no me lo perdería por nada del mundo». «¡Qué bien! Bela se va a poner tan feliz. Le mandaré la dirección de la escuela. La graduación es el 15 de diciembre a las 7 de la tarde. Puede mandarla, yo estaré allí». Colgué el teléfono y me quedé parado en medio de la sala, el corazón latiéndome fuerte, una sonrisa tonta en el rostro. Iba a ver a Bela de nuevo, iba a ver a Miguel de nuevo, iba a estar allí en el día más importante de su vida. Las semanas que faltaban hasta la graduación parecían no pasar. Contaba los días. Literalmente. Los tachaba en el viejo calendario que tenía colgado en la cocina. Cada día que pasaba, una raya. Arreglé la casa de cabo a rabo. No es que lo necesitara, pero quería que todo estuviera perfecto cuando ellos regresaran a visitar. Porque yo sabía que después de la graduación querrían venir. Lavé cortinas. Enceré el piso, pinté la pared de la sala que se estaba descascarando, arreglé la habitación de Bela, cambiando las sábanas, poniendo flores frescas en un jarrón sobre la cómoda. Cuidé los girasoles con aún más cariño, regaba 2 veces al día, conversaba con ellos, les pedía que estuvieran bonitos. El 14 de diciembre, víspera de la graduación, me desperté de madrugada. Hice la maleta. Una maleta vieja de cuero que tenía desde joven. Me puse mi mejor ropa, pantalón de vestir azul marino, camisa blanca planchada, zapatos negros que solo usaba para bodas y entierros, y tomé el camino a Querétaro. Hacía tiempo que no salía de San Juan del Río. La ciudad grande me ponía nervioso, el tráfico caótico, el ruido de los claxones por todos lados, la cantidad de gente corriendo en las calles, los edificios altos, el asfalto caliente. Pero nada de eso importaba. Iba a ver a Bela, iba a ver a Miguel, y iba a estar allí en el día más importante de su vida. Llegué a Querétaro al final de la tarde. El cielo estaba anaranjado, el sol bajando detrás de los edificios. Encontré la escuela. Un edificio grande, moderno, pintado de blanco y azul, con un portón enorme lleno de banderines de colores colgados.
Había gente por todos lados, familias, alumnos con toga, maestros, fotógrafos, música sonando, gente riendo, llorando, abrazándose. Estacioné la camioneta en un rincón más apartado y bajé. Me ajusté la camisa, me pasé la mano por el cabello, respiré hondo y fui buscando a Bela entre la multitud. No necesité buscar mucho, ella me vio primero. Estaba cerca de la entrada conversando con otras personas cuando miró en mi dirección. Sus ojos se le abrieron, la boca se le abrió en una amplia sonrisa y corrió. Corrió como una niña, con la toga azul ondeando, el birrete ladeado en la cabeza, las lágrimas ya cayéndole. «¡Vino! ¡Vino!», gritó y se lanzó a mis brazos. La abracé con fuerza. Sentí el olor del perfume que llevaba puesto. Sentí su cuerpo temblar de emoción. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa. «¡No, claro que vine!», dije la voz embargada. «No me lo perdería nunca». Ella se apartó un poco, sujetando mi rostro con ambas manos, mirándome como si no creyera que yo estaba allí de verdad. «Está aquí, de verdad está aquí. Estoy, y estás hermosa, tan bonita, tan diferente», y lo estaba, diferente, más fuerte, más firme. Los ojos brillando de una manera que yo nunca había visto. La sonrisa amplia, verdadera, sin miedo. «Venga, venga a conocer a todos», dijo, tirándome de la mano. Y fue ahí cuando lo vi. Miguel, más grande, mucho más grande, con el cabello cortado, vestido de social, los zapatos brillando. Él estaba con Janaína, pero cuando me vio, sus ojos brillaron. «¡Abuelito!», gritó y corrió. Caí de rodillas en el suelo y abrí los brazos. Él se lanzó a mí con fuerza, casi derribándome. Lo abracé con todo lo que tenía. Sentí su peso, mucho más pesado que antes. Sentí el olor del champú en su cabello. Sentí su corazoncito latiendo rápido contra mi pecho. «¿Cómo has crecido, muchacho? Te has vuelto un hombrecito». Él rió, esa risa suelta, agradable, de niño feliz. «Abuelito, vino. Mi mamá dijo que vendría, pero yo pensé que no. Vine, y no me lo perdería por nada, nada de nada». Me levanté, aún sujetándolo en brazos, y fui a saludar a Janaína y Ricardo. Ellos me abrazaron, me agradecieron por haber venido, dijeron que Bela no dejaba de hablar de mí, y nos quedamos allí, conversando, riendo, esperando que la ceremonia comenzara. La graduación fue hermosa. Tuvo lugar en un auditorio grande dentro de la escuela. Había sillas alineadas, un escenario con flores, una pantalla grande mostrando fotos de los alumnos, música sonando, gente llorando incluso antes de empezar. Me senté en la segunda fila. Janaína y Ricardo a mi lado, Miguel en mi regazo, inquieto, tocando todo. Cuando las luces se apagaron y la música comenzó a sonar más fuerte, los alumnos entraron en fila. Con toga azul, birrete en la cabeza, sonrisa en el rostro, busqué a Bela entre la multitud de estudiantes, y cuando la vi, mi corazón casi explotó. Ella estaba en medio de la fila, caminando despacio, mirando hacia adelante, pero de vez en cuando mirando hacia donde yo estaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella sonrió. Y yo sonreí de vuelta, con los ojos ya llorosos. Los alumnos se sentaron en las sillas del frente. El director subió al escenario y comenzó a hablar. Palabras bonitas sobre esfuerzo, superación, futuro, sueños. Yo escuchaba, pero no prestaba mucha atención. Solo podía mirar a Bela, a la mujer que había encontrado arrodillada al borde de un pozo, destrozada, sin esperanza, queriendo morir. Y que ahora estaba allí, de pie, graduada, viva. Cuando le tocó subir al escenario para recibir su diploma, me levanté de la silla junto con todos los demás. Aplaudí, grité su nombre, silbé como un muchacho. Miguel gritó conmigo, sin entender bien, pero feliz. Ella subió al escenario, estrechó la mano del director, recibió el diploma, posó para la foto y me miró desde arriba, con los ojos brillando de lágrimas.
Asintió, y yo asentí de vuelta, con las lágrimas cayendo sin control. En ese momento sentí un orgullo tan grande, tan inmenso, que pensé que mi pecho iba a explotar. Aquella mujer había vencido, había sobrevivido, había renacido, y yo había sido parte de eso. Después de la ceremonia fuimos a comer a un restaurante sencillo cerca de la escuela. Un lugar pequeño, de comida casera, olor a buen sazón, música ranchera sonando bajito. Nos sentamos en una mesa grande en la esquina. Yo, Bela, Miguel, Janaína, Ricardo y algunos parientes más que aparecieron. Bela no paraba de hablar. Estaba eufórica, feliz, emocionada. Contaba sus planes, de la facultad de pedagogía que iba a empezar el año que viene, del empleo que había conseguido en una escuela particular, como auxiliar de aula, de cómo todo se estaba encajando de una manera que ella nunca imaginó. ¿Y sabe lo mejor de todo?, dijo ella aquella noche. Y pensé en Clarisa. Pensé en cuánto le hubiera gustado saber que había ayudado a alguien, que había marcado la diferencia en la vida de una mujer y de un niño, que había abierto el corazón de nuevo, incluso después de todo. Sentí que ella estaba allí, de alguna manera. Sentí que ella aprobaba, que ella sonreía desde allá arriba, viendo todo, y eso me dio paz. Pero la vida tiene una forma de cambiar cuando uno menos lo espera, y fue lo que pasó una tarde de octubre. El cielo estaba limpio, azul, sin ninguna nube. El calor apretaba, pero había un viento bueno que aliviaba. Yo estaba en el corral, acomodando la ración de los caballos, cuando escuché el ruido de un coche que llegaba. Miré y vi una camioneta blanca, bonita, limpia, deteniéndose frente al portón. Un hombre y una mujer bajaron. Eran jóvenes, bien vestidos, con aspecto de ciudad grande. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia ellos. «Buenas tardes», dije quitándome el sombrero. «Buenas tardes. ¿Usted es Juan Ferrer?» «Soy yo. ¿Puedo ayudar en algo?» La mujer miró al hombre dudando y luego a mí. «Estamos buscando a Isabela. Supimos que está viviendo aquí». Todo mi cuerpo se puso en alerta. La espalda se me tensó. La mano apretó el sombrero con fuerza. «¿Y a quiénes son ustedes?» «Soy su prima», dijo la mujer dando un paso adelante. «Janaína, y él es mi esposo, Ricardo. Perdimos contacto con Bela hace años, pero ahora nos enteramos de lo que le pasó, de su padrastro, de todo, y vinimos a ver si está bien». Los miré con desconfianza, medí cada palabra, cada gesto. «¿Cómo supieron que está aquí?» «Un conocido que vive en Pueblo Viejo nos contó», respondió Ricardo. «Dijo que estaba viviendo con un ranchero aquí cerca de San Juan del Río. Preguntamos en el pueblo y la gente nos indicó su rancho. Me quedé en silencio, aún desconfiado. «Esperen aquí», dije, poniéndome el sombrero de nuevo. «Voy a llamarla». Regresé a casa. Bela estaba en la cocina, lavando los platos, tarareando bajito una canción que no conocía. Miguel jugaba en el suelo, apilando latas vacías. «Hay gente buscándote», dije, y la voz me salió más seria de lo que quería. Ella se volteó asustada, las manos aún llenas de espuma. «¿Quién?» «Una mujer que dice ser tu prima, Janaína». El rostro de ella cambió por completo. Los ojos se le abrieron, la boca se le abrió un poco. «¿Janaína? ¿La conoces?» «La conozco. Es prima de mi madre. Éramos muy cercanas cuando yo era niña. Ella me cuidaba cuando mi madre trabajaba, pero después de que mi madre murió, ella desapareció. Nunca más dio noticias. Ni siquiera en el entierro apareció. La voz de ella se volvió amarga al final. «Quiere hablar contigo. Está allá en el portón, con su esposo». Bela se secó las manos en el trapo de cocina, respiró hondo y fue hasta el portón conmigo. Miguel se quedó en la cocina, jugando, ajeno a todo. Cuando Janaína vio a Bela, abrió una amplia sonrisa y corrió a abrazarla. «Dios mío, Bela, ¿estás bien?
Nos enteramos de todo, de ese monstruo, de lo que te hizo. Bella se mantuvo tensa en el abrazo, el cuerpo rígido, pero le correspondió, educadamente, sin emoción. Estoy bien, ahora estoy bien, gracias a Dios. Nos desesperamos cuando supimos. Intentamos buscarte por todos lados, pero nadie sabía dónde estabas. Huí, dijo Bella, apartándose un poco. Tuve que huir. No tenía a dónde ir. Yanaina me miró, como si me estuviera viendo por primera vez. Usted es el ranchero que la salvó. Soy yo. Gracias. Muchísimas gracias. No sabemos cómo agradecerle. Usted hizo algo increíble. Toda la familia está agradecida. No hay de qué, dije, sin mucha emoción en la voz. Su esposo, Ricardo, se acercó y me tendió la mano. Usted hizo algo muy noble, don Juan. Toda la familia está en deuda con usted. Apreté su mano, pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza. Janaína volvió toda su atención a Bella, tomándole las manos. Vinimos a buscarte, Bella. Bella parpadeó, confundida. ¿Buscarme? ¿Cómo que buscarme? Para que te vengas a vivir con nosotros. Tenemos una casa en Querétaro. Grande, hay espacio de sobra, hay habitación para ti y para Miguel. No necesitas quedarte aquí, lejos de todo, aislada, sola. No estoy sola, dijo Bella mirándome rápidamente. Lo sabemos, dijo Yanaina forzando una sonrisa. Pero somos familia, Bella, sangre de tu sangre. No puedes seguir dependiendo de la bondad de un extraño para siempre. Tienes que reconstruir tu vida, de verdad. La palabra extraño me golpeó como un puñetazo en el estómago. Bella se dio cuenta y se mostró visiblemente incómoda. Las mejillas se le pusieron rojas. Juan no es un extraño, dijo ella, la voz más firme. Él me salvó, me dio un hogar, cuidó de mí y de mi hijo cuando a nadie más le importó. Y estamos eternamente agradecidos por eso, dijo Janaína rápidamente, percibiendo el tono de su prima. Pero ahora puedes reconstruir tu vida con nosotros, en la ciudad, con oportunidades de verdad. Puedes estudiar, trabajar, tener una profesión. Miguel puede crecer cerca de otros niños, ir a una buena escuela. No necesitas quedarte atrapada aquí en medio de la nada, lejos de todo. Atrapada. Otra palabra que dolió. Como si Bella fuera prisionera. Como si yo la hubiera obligado a quedarse. Como si todo aquello no hubiera sido elección suya. Bella me miró y vi la confusión en sus ojos, la duda, el miedo a lastimar. Yo necesito pensarlo, dijo, la voz baja. Claro, claro, respondió Yanaina sonriendo. No vinimos aquí a presionarte, solo vinimos a ofrecerte una oportunidad. Una oportunidad de tener una vida mejor. Piénsalo con calma. Habla con don Juan aquí, y cuando decidas, venimos a buscarte. ¿De acuerdo? Bella asintió con la cabeza, aún confundida. Ellos se despidieron, subieron a la camioneta y se fueron, levantando polvo en el camino. Nos quedamos allí, parados en el portón, viendo la camioneta convertirse en un puntito pequeño y luego desaparecer por completo. El silencio era pesado, sofocante. Bella me miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Juan, no necesitas decir nada», dije antes de que ella continuara. «Lo entiendo». «¿Entiende qué?» «Que esta es la oportunidad que estabas esperando, la oportunidad de empezar de nuevo de verdad, de tener una vida mejor, para ti y para Miguel. Te lo mereces». «Pero estoy bien aquí», dijo ella, la voz quebrándose. «Sí, pero aquí no es tu lugar para siempre, Bella. Eres joven, tienes toda la vida por delante. No puedes quedarte escondida en un rancho perdido en medio de la nada. Te mereces más, mereces estudiar, trabajar, crecer. Y Miguel merece crecer cerca de otros niños, tener oportunidades». «¿Y usted?», preguntó, las lágrimas finalmente bajando. «¿Y usted, Juan, se quedará solo de nuevo?» Tragué saliva. La garganta se me apretó. Yo me quedo aquí, donde siempre estuve,
donde siempre estaré. No quiero irme, dijo llorando más fuerte ahora. No quiero dejarlo solo, no después de todo lo que hizo por mí. No me estás dejando, estás siguiendo tu vida. Es diferente. No es diferente, gritó, y fue la primera vez que la vi gritar. Usted hizo todo por mí, usted me salvó, usted nos cuidó, usted se convirtió en mi familia. Las lágrimas de ella caían sin parar ahora. Miguel comenzó a llorar dentro de casa, sintiendo la desesperación de su madre. Yo me acerqué y le sujeté los hombros. Escucha, dije, firme. Hice lo que hice porque era lo correcto. No porque esperara algo a cambio, no porque quisiera retenerte aquí. Quería salvarte, y te salvé, pero ahora tienes una oportunidad de tener una vida mejor, y yo no seré la razón para que no aproveches esa oportunidad. ¿Entendido? Ella me miró, los ojos rojos, el rostro mojado de lágrimas. Pero lo voy a extrañar, todos los días. Y yo te extrañaré a ti y a Miguel. Pero eso no cambia nada. Tienes que irte. Ella me abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, lleno de dolor. Y yo le devolví el abrazo, sintiendo el peso de la despedida que aún no había sucedido, pero que ya dolía como si lo hubiera hecho. Los días siguientes fueron los peores. Bela se quedó callada, pensativa. Ya no tarareaba mientras trabajaba. Ya no sonreía como antes. Pasaba horas sentada en el porche, mirando los girasoles, con Miguel en brazos, perdida en sus pensamientos. Yo fingía que todo estaba bien. Seguía trabajando, seguía haciendo las cosas de siempre. Pero por dentro sentía el vacío regresar, aquel vacío que había desaparecido cuando ella llegó, y que ahora volvía con fuerza, instalándose de nuevo en los rincones de la casa, en las sombras, en el silencio. Había noches que no podía dormir. Me quedaba en la sala, en la mecedora, sujetando el rosario que ella me había dado, pidiendo fuerza para continuar, pidiendo fuerza para no ser egoísta, para dejarla ir. Una noche, ella vino a la sala y se sentó a mi lado. Miguel ya estaba dormido. La casa estaba en silencio, solo el ruido de los grillos afuera. Ya decidí, dijo sin mirarme. El corazón se me apretó, se detuvo por un segundo. ¿Decidiste qué? Me voy a vivir con Janaína, al menos por un tiempo, para ver cómo es, para intentar estudiar, para darle una vida mejor a Miguel. Él se lo merece. Tragué saliva, la garganta me ardió. Creo que es la decisión correcta. Pero no lo voy a olvidar, dijo, finalmente mirándome. Nunca. Y voy a volver a visitarlo, siempre, cada vez que pueda, se lo prometo. No necesitas regresar por obligación. No es obligación, es porque quiero, porque esta casa se convirtió en mi hogar, y usted se convirtió en mi familia, y nada de eso va a cambiar. Nunca. La miré. Sus ojos castaños, hundidos, que había visto transformarse en estos meses, del miedo a la esperanza, del dolor a la alegría, de la muerte a la vida. Tú también te convertiste en mi familia, dije. La voz me fallaba. Y te voy a extrañar, y a Miguel, todos los santos días, pero me alegro por ti, de verdad, porque te mereces todo lo bueno que la vida puede dar. Ella comenzó a llorar. Yo también. Nos abrazamos allí, en medio de la sala, llorando juntos, sujetándonos el uno al otro, como si aquello pudiera detener el tiempo. Pero el tiempo no se detiene, nunca se detiene. Una semana después, Janaína regresó a buscarla. Desperté temprano aquel día. Casi no había dormido. Me quedé toda la noche pensando, dándole vueltas, intentando prepararme. Pero no hay forma de prepararse para una despedida así. Ayudé a arreglar las cosas. Ropa, juguetes de Miguel, las pocas pertenencias que Bela tenía, todo cabía en 2 maletas viejas que yo tenía en la bodega. Cuando todo estuvo listo, nos quedamos en el porche, esperando. Bela miró la casa, los girasoles que brillaban al sol de la mañana, el patio.
los animales, a mí. Voy a extrañar mucho aquí, dijo, la voz embargada. Y yo los voy a extrañar a ustedes, más de lo que puedo decir. ¿Me promete que va a cuidar los girasoles? Lo prometo. ¿Y que va a comer bien? ¿No va a saltarse comidas? Lo prometo. ¿Y que no se va a quedar solo para siempre? ¿Que va a dejar que alguien entre de nuevo en su vida? Respiré hondo. Eso no podía prometerlo. Eso no puedo prometerlo, Bella. Ella sonrió entre las lágrimas. Entonces promete que lo va a intentar. Lo intentaré, fue lo máximo que pude decir. La camioneta de Janaína apareció en el camino, levantando polvo. Se detuvo frente al portón. Llegó la hora. Bella tomó a Miguel en brazos. Él estaba despierto mirando todo, aún sin entender bien lo que estaba pasando. Él me vio y extendió sus bracitos. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Lo tomé en brazos por última vez, lo abracé fuerte, sentí su olorcito, el pequeño peso de su cuerpo, su corazón latiendo contra el mío. Vas a crecer fuerte, dije, la voz quebrándose. Vas a ser un niño bueno, vas a cuidar a tu mamá y vas a ser un hombre de bien. Igual que tu mamá es una mujer de bien. Besé su frente y se lo devolví a Bella. Ella me abrazó, un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Gracias, susurró en mi oído, por todo, por haberme salvado, por haberme dado esperanza, por haberme mostrado que todavía existe gente buena en el mundo. Gracias a ti, respondí, por haberme hecho recordar que la vida todavía vale la pena, que todavía hay una razón para continuar. Ella se apartó, se limpió las lágrimas y entró en la camioneta. Miguel en brazos, Janaína al volante, Ricardo en el asiento del pasajero. El coche arrancó. Bella me miró por la ventana, asintió, sonrió entre las lágrimas, y el coche comenzó a andar, despacio al principio, luego más rápido, levantando polvo rojo en el camino. Me quedé allí, parado en el porche, viendo la camioneta alejarse, viéndola convertirse en un puntito pequeño, viéndola desaparecer por completo en el horizonte. Y aun después de que desapareció, seguí parado allí, mirando el camino vacío, sintiendo el vacío regresar. Regresé a casa. El silencio había vuelto, pesado, sofocante. La casa parecía más grande ahora, más vacía, como si hubiera perdido el alma de nuevo. Me senté en la mecedora, tomé el rosario que Bella me había dado, lo sujeté con fuerza, las cuentas gastadas entre mis dedos, y lloré. Lloré por la despedida, lloré por la nostalgia que ya sentía, lloré por la vida que había ganado color por unos meses y ahora regresaba al gris, pero también lloré de alivio porque ella estaba segura, porque ella tenía una oportunidad, porque yo había marcado la diferencia, y en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que había valido la pena. Cada segundo, cada lágrima, cada sacrificio había valido la pena. Los días siguientes fueron difíciles. Despertaba temprano, como siempre, pero ya no había olor a café saliendo de la cocina. Ya no había el sonido de Miguel jugando en la sala. Ya no había su voz tarareando mientras lavaba la ropa. La casa volvió a ser lo que era antes, grande, vacía, silenciosa. Yo intentaba ocupar mi mente con trabajo. Reparaba lo que no necesitaba ser reparado. Limpiaba lo que ya estaba limpio. Plantaba lo que no necesitaba ser plantado. Pero no servía de nada. El vacío estaba ahí, esperando, en los rincones, en las sombras, en el silencio. Por la noche era peor. Me sentaba en el porche solo, fumaba mirando las estrellas y sentía el peso de la soledad apretarme el pecho como una prensa. Había noches que ni podía dormir. Me quedaba en la sala, en la mecedora, sujetando el rosario, pidiendo fuerza para continuar. Una semana después de que ella se fue, casi me rendí. Casi vendí todo, casi dejé el rancho y me fui a cualquier lugar, pero entonces miré los girasoles. Ellos seguían allí,
fuertes, amarillos, brillando al sol. Y recordé lo que Bella había dicho. El girasol es una flor que sigue al sol, que siempre busca la luz, incluso en los días más oscuros. Y decidí continuar, un día a la vez, buscando la luz, incluso en los días más oscuros. 2 semanas después, el teléfono sonó. Era ella. Hola, Juan. Mi corazón dio un brinco en el pecho. Una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro. Bella, ¿cómo estás? Estoy bien. Estamos bien. Solo quería darles noticias. Miguel está creciendo. Ya está diciendo más palabras. Ayer preguntó por su abuelito. Sonreí. Amplia, verdadera. ¿Lo extraña? Sí. Y yo también. Los extrañamos mucho. Yo también los extraño. Toda la casa los extraña a ustedes. Ella se quedó callada por unos segundos. Escuché su respiración del otro lado. Después dijo, Juan, me